Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá, la comisión designada por el presidente de la República para estudiar la venta de los terrenos de los Tres Brazos, sector de los Tres Brazos, acaba de rendir su informe sobre el tema, un tema espinoso, un tema además que ha estado en las primeras páginas de los medios recientemente. El informe de la comisión no puede ser más claro. Establece 9 puntos el informe de esta comisión. Recuerdo que la comisión formada por el presidente de la República la encabezó el jurídico de la presidencia, Flavio Darío Espinal, y también pues el director de la DGIC, o la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, la DGIC, el señor Lidio Cadet. También estuvo el director de la Comisión Presidencial de Titulación de los Terrenos del Estado, José Dantes Díaz, entre otros funcionarios importantes. Esta comisión, que se hizo asesorar por especialistas en la materia inmobiliaria, concluye lo siguiente. Número 1 dice: la operación de venta de los terrenos de los Tres Brazos es cuestionable en su esencia misma. Nunca debió realizarse bajo los términos en que se llevó a cabo. Primero, la operación es cuestionable en su esencia misma, es decir, en su naturaleza de acto de venta de terrenos, en su naturaleza, eso en su misma esencia ya, como acto de venta, es cuestionable. Número 2, la operación se llevó a cabo en violación a la Constitución, la ley de la reforma de la empresa pública y la ley de función pública. Vea usted, o sea, un dictamen terminante. La operación se llevó a cabo en violación de la Constitución y de las leyes, dicho así, las leyes sobre la materia. Ley de función pública y ley de reforma de la empresa pública. 3, el procedimiento interno de toma de decisión en CORDE, es decir, en la Corporación de Empresas Estatales, para la aprobación de la venta fue precaria e irregular. Óigase bien, el procedimiento de toma de decisión en CORDE para llevar a cabo esa venta fue precario, el procedimiento, y además irregular. 4, el esquema comercial fue altamente perjudicial para el Estado dominicano. El esquema comercial, es decir, el negocio, la manera en que se llevó a cabo el negocio, es altamente perjudicial para el Estado dominicano, para el interés público, que fue lesionado en este caso por el interés privado. El interés público lesionado por el interés privado en una operación altamente perjudicial para el Estado. 5, se vendió a un costo muy bajo. Infepa y Titulatec, es decir, las dos compañías privadas, establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes. Óigase bien, los terrenos vendidos por CORDE a estas compañías privadas
a Infepa y Titulatec, establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes, cosa que no debe ocurrir con bienes del Estado, en este caso terrenos, en un momento en el que además el presidente de la República, con esa misma comisión de titulación de los terrenos del Estado, está llevando a cabo un proceso de titulación de terrenos totalmente gratuito para las personas, para los dominicanos y dominicanas que son objeto de beneficio de ese proceso. Entonces el presidente de la República anda por un lado resolviendo el problema de la informalidad en la que están decenas de miles de dominicanos que tienen un terreno pero que no lo tienen titulado, no tienen el título. El presidente anda otorgando esa titulación prácticamente gratis a las familias y a las personas, y esta gente lo que está haciendo negocio. Y a eso se prestó Corde, a eso se prestó esa empresa del Estado. A un costo muy bajo, dice, Infepa y Titulatec establecieron un negocio con proyecciones de ganancias exorbitantes, lo que no está haciendo el presidente de la República. No tomaron el ejemplo que está dando el presidente de la República, que coloca en primera instancia, en primer plano, a las familias y a las personas que deben ser los beneficiarios principales. 6. Los trabajos de deslinde y subdivisión realizados por los agrimensores de Corde están afectados de errores y graves discrepancias entre la ocupación real y los derechos posteriormente registrados que deben ser corregidos. Oiga usted lo que había, el maco que estaba aquí debajo de todo esto. Los trabajos de deslinde, dice este punto número 6 del informe de la comisión. Los trabajos de deslinde y subdivisión realizados por los agrimensores están viciados, afectados de errores y graves discrepancias entre la ocupación real y los derechos posteriormente registrados. O sea, ya usted sabe. 7. El Estado no debe reconocer las ventas y debe demandar la nulidad de las mismas. Esa es otra de las conclusiones de esta comisión. El Estado no debe reconocer las ventas y debe demandar la nulidad de las mismas. 8. El Estado debe garantizar los derechos a los adquirientes de buena fe, al igual que a las entidades financieras que han financiado una parte de las compras. O sea, el Estado debe reconocer los derechos a quienes adquirieron de buena fe y también a las instituciones financieras que financiaron en parte esas compras. Desde luego, el Estado deberá investigar bien, porque los que se prestaron a vagabundería, por eso hace la aclaración de que se respeten los derechos de quienes adquirieron de buena fe. Pero quien no adquirió de buena fe también hay que investigarlo. Hay que investigarlo, porque todo eso debe llevarse hasta las últimas consecuencias. Y número 9, el Estado debe garantizar al resto de los ocupantes que aún no han comprado, que implementará acciones para convertirles de simples ocupantes en propietarios de sus terrenos a título gratuito u oneroso, según la condición socioeconómica de cada quien, gratuito u oneroso, es decir, ya sea por la vía como lo está haciendo el presidente de la República, lo ha estado haciendo por la vía gratuita, gratis, el Estado asume con los costos, u oneroso. La persona
si puede pagar, debe pagar el terreno y debe pagar las diligencias, los trabajos de formalizar esos terrenos, de llevarlos hasta el punto de la titulación. La comisión designada por el presidente de la República, por lo tanto, ha dado sus frutos y los ha dado antes del tiempo que se le había puesto como límite, los 30 días. Y ha dicho qué es lo que hay que hacer ahí. Hay que investigar. Ahí en esos 9 puntos que yo acabo de comentar, no está una de las conclusiones, son muchas, pero las 9 que leí son las 9 más importantes y hay una que no está ahí, que la comisión recomienda al gobierno del presidente Danilo Medina que se busque una solución ya definitiva para que se desmonte esa corporación de empresas estatales que ya no tiene razón de ser, no existe ya. CORDE fue hace unos años una de las instituciones que manejó una enorme cantidad de empresas del Estado, las que venían, las empresas estatales que estaban bajo la administración o estaban bajo el control de la familia Trujillo. Luego se creó la Corporación de Empresas Estatales y todas esas empresas pasaron a ser parte de esa corporación, que con el tiempo se fue deshaciendo de ellas, pasándolas unas al sector privado, etcétera, en un proceso que después lo continuó la Comisión de la Reforma de la Empresa Pública, la CREP, que fue creada allá en los años 90 y que hoy dice esta comisión, formada por el presidente de la República, que ya no tienen razón de ser ninguna de las dos y que por lo tanto hay que iniciar un proceso de liquidación de esas instituciones, de cierre de instituciones que no tienen razón de ser y que se prestan para sinvergüencerías como esta. Podrían prestarse. Lo que se ha hecho, el trabajo que ha hecho esta comisión, viene a demostrar esa visión del presidente de la República y ese compromiso de lucha por el respeto de las propiedades del Estado Dominicano, que son propiedades del pueblo dominicano, no de ningún vivo que se quiera prestar a este tipo de jugarreta, a este tipo de manipulación en beneficio de vaya usted a ver quiénes, de particulares. El presidente deja claro que no va a haber ningún tipo de consideración con los que se presten a este tipo de acciones. Lo demostró con Bahía de las Águilas, cuando mediante un decreto paralizó todas las operaciones, lo mismo que ha ocurrido con los Tres Brazos. Decreto que paralizó todo tipo de operaciones ahí en esa zona, luego que se hizo la denuncia, y el resultado es este informe de esta comisión. Así, en aquel momento, con un decreto paralizó todo tipo de operaciones en Bahía de las Águilas y se devolvió ese patrimonio al pueblo dominicano que, como él dijo en uno de sus discursos del 27 de febrero, de rendición de cuentas, dijo, Bahía de las Águilas es una propiedad del pueblo dominicano, que se lo quería coger, se lo quería robar un grupo de vivos, como querían hacer ahora con estos terrenos de los Tres Brazos, donde viven centenares de familias,
centenares de familias, miles de familias dominicanas, además pobres. Una cantidad de ellas son familias pobres que tienen décadas viviendo ahí. Tienen décadas viviendo ahí y ya se les quería someter a un proceso en el que saldría perjudicado el Estado dominicano, porque son tierras del Estado que estaban siendo vendidas a precio de vaca muerta para que un titulador privado, un negociante privado, viniera a obtener pingües beneficios, como dicen los abogados, a obtener ganancias con las propiedades del Estado y ganancias por la situación de indefensión en que están precisamente esos centenares de dominicanos y dominicanas que viven ahí. Centenares de familias dominicanas que viven ahí, en la indefensión, porque no ha habido quien les reconozca las décadas que tienen viviendo ahí, en esos terrenos del Estado que por ley ya a ellos les corresponden. Algunos de ellos ya hasta han pagado, ya hasta habían pagado por el proceso de titulación, que ahora queda detenido y desde luego revisado todo eso en una acción que demuestra, una acción más que demuestra el compromiso del gobierno de este gobierno, del presidente Danilo Medina, compromiso con la transparencia y además con la defensa de la propiedad pública, de la propiedad del Estado, que es la propiedad del pueblo dominicano. Para que usted sepa, si no lo sabía. Bueno, Ramón, yo pienso que quizás por primera vez el pueblo dominicano tendrá, más allá de su propia paranoia, desconfianza y si se quiere juicio crítico sobre el accionar gubernamental, se tendrá que en corto tiempo que disipar esa actitud de muchos sectores en el sentido de que ha sido tradicional la creación de comisiones que al fin y al cabo no rinden los informes o que no los hacen públicos o que de alguna manera apañan las irregularidades que pueden haber, en las que pueden haber incurrido algunos incumbentes de la cosa pública. Dos comisiones creadas a propósito del malestar general, del disgusto general de muchos sectores, o como yo digo, de las dudas, de la desconfianza. Dos comisiones, la de esta, que sin duda ha despejado el ambiente en el sentido de establecer el alcance de las irregularidades y de los negocios que ahí se manejaron con el tema de los tres brazos, y que ya rinde en un corto tiempo un informe consistente que da cuenta de estas irregularidades. Y lo más interesante es que esta misma comisión, al rendir su informe, pues decide enviarlo a la Procuraduría General de la República. Lo que sugiere, en general, que hubo irregularidades que son penalmente perseguibles, sus autores. De tal suerte que el presidente vuelve, no precisamente él, sino la presidencia, a dar muestras de su compromiso con la transparencia y a establecer una distancia debida con respecto a, digamos, ciertas
indelicadezas, ciertas trapacerías, ciertas acciones depredadoras, pero además absolutamente insensibles, porque hay que destacar sociológicamente este tema. Los Tres Brazos no son el polígono central ni las clases altas o medias de los sectores tradicionalmente conocidos como de clase media. Me refiero a Piantini, a Naco o a, qué sé yo, Arroyo Hondo, lo que usted quiera, los Cacicagos. No, los Tres Brazos fueron barrios, son no solo los Tres Brazos, sino otros más, lugares donde se conglomeraron hasta habitarlos y desarrollarlos, desarrollar espacios comunitarios con muy poca planificación en todo el sentido de la palabra, en términos de desarrollo urbano. Ahí fueron a parar los trabajadores que emigraron en su momento de sus campos porque no habían opciones de empleo para estos y de desarrollo. Y vinieron a la capital y, a propósito de los bajos salarios también, pero tenían que vivir en algún lugar. Y así se fueron habitando y poblando estas tierras que eran tierras del Estado, que son tierras del Estado. Y bueno, es ahí donde estos señores van a pescar, donde estos señores van a obtener pingües beneficios, donde se va a hacer negocio, como bien tú dices, con gente que tiene más de 30 años ahí y que de alguna manera en su momento el Estado, al permitirle la ocupación de estos terrenos, le estaba dando digamos, un permiso, estaba permitiendo que ahí se creara una comunidad que deviene 30 años después en los Tres Brazos, una concentración considerable de trabajadores y trabajadoras venidos del campo a la ciudad y que naturalmente no iban a poblar, venían a resolver un tema de mano de obra, pero no iban a poblar en ningún sentido en los barrios capitaleños del polígono central o de la zona colonial. En algún lugar tenían que aposentarse y lo hicieron ahí. Y 30 años después, bueno, aparecen unos vivos que dicen, pero este es el negocio del siglo. Enterado el presidente de la República de todo esto, gracias, hay que decirlo, a la labor de mucha gente y medios de comunicación que hacen las denuncias y que comienzan a auscultar esa operación y como tú bien dices, esa proyección de los beneficios que obtendrían estos supuestos tituladores o inversionistas de la titulación a nivel privado, pues el presidente crea una comisión y en muy corto tiempo, hay que decirlo, ha rendido informe. La otra comisión creada por el presidente recientemente tiene el mismo propósito, el de transparentar absolutamente todas las acciones del gobierno y todo lo que aquí acontece. Y aunque también existen siempre quienes, no importa, palos y boga y palos y no boga, o quienes, por más transparencia que haya, siempre van a entender que los gobernantes están comprometidos con la corrupción y no con la transparencia y el buen gobierno. Lo cierto es que ya esta comisión, a través de su vocero, el señor Agripino Núñez Collado, ha dicho que ya en febrero entregarán, no al presidente de la República, y esto es bueno que destacarlo, no al presidente de la República, sino a la sociedad dominicana, al país. Entregarán un informe detallado y un informe que develará la transparencia con que se llevó a cabo todo el proceso de licitación
y de contratación de empresas norteamericanas, y hay que decirlo también, de empresas norteamericanas avaladas por empresas como la General Electric, que constituyen, bueno, parte del corazón mismo de Estados Unidos. La licitación de Punta Catalina. Hizo bien el presidente, la comisión está haciendo su trabajo y no dejó esto para las calendas griegas, como se decía antes. No, para febrero. Y se dará el informe y ahí hay representantes en esta comisión, aunque aquí son capaces de objetar hasta la labor que durante décadas ha hecho Agripino Núñez Collado como mediador, como promotor del diálogo, pero además personalidad representante de la Iglesia Católica con la debida credibilidad como para coordinar cualquier tipo de comisión que pretenda aclarar a modo de veeduría, aclarar todos los procesos de licitación, de compras y de contrataciones en que el Estado se ve involucrado. Esto indica, repito, que el presidente de la República está absolutamente comprometido con la transparencia, pero que además está convencido de que ciertamente hay que transparentarlo todo, porque Punta Catalina es sin duda el proyecto gubernamental más trascendente de las últimas administraciones, digamos. Comparable en términos de magnitud y de importancia, quizás solo con la importante inversión que se ha hecho para tener las líneas del metro que se tienen. ¿Por qué? Porque tanto el metro como Punta Catalina son proyectos de un impacto a largo plazo. Y además también en desarrollo. Es decir, la utilidad para la sociedad dominicana de Punta Catalina, de las plantas a carbón de Punta Catalina, que luego serán, y ahí también su importancia, reconvertidas o que podrán ser reconvertidas, porque esto es una ventaja. Se han tenido que diseñar a carbón para que funcionen con carbón, pero se tiene planificado a mediano plazo la posibilidad de que se reconviertan en función de la disponibilidad de gas natural para que éstas funcionen, cosa que no estaba a la vista. Pero el impacto de una obra como esta de Punta Catalina es de tanta importancia que el más interesado, por demás, es el presidente de la República en que todo quede debidamente auscultado por quien quiera, incluyendo los norteamericanos, si tienen alguna duda con respecto a la honorabilidad o no de sus empresas, las contratadas para este proyecto trascendente del país, que se le aclare al país todo esto. Y hace muy bien esta comisión en entender que el informe no es al presidente de la República que la crea, y que podría incluso tener conflicto con ella o con el informe si fuese el caso. No, que el informe que va a rendir esta comisión, como la que acaba de rendir el informe del proyecto de los 3 brazos, lo va a hacer de cara al país. No se trata de algo que se le presenta al presidente para que eso se quede ahí medio a oscura y no se aclare del todo, o que el pueblo no conozca los resultados de la investigación. No, todo lo contrario. Transparencia absoluta, porque solo así la sociedad dominicana entenderá que este tipo de proyectos que le convienen al país no deben ni retrasarse, ni pararse, no deben detenerse bajo ninguna circunstancia, pero además que llegarán a ponerle fin a un tema que es el de
el tema eléctrico nacional, que todos hemos convenido de una manera u otra, o en un momento u otro, en que prácticamente constituye la principal desgracia o el principal escollo que tiene el aparato productivo dominicano para competir. Pero además, el principal escollo durante décadas que ha tenido el pueblo dominicano para tener un mínimo de calidad de vida. Porque hay que recordar que en su momento vivir en este país de apagones era casi vivir en el infierno, que no solo por el calor, sino por todas las pérdidas que esto ha implicado para la gente, diaria, cotidianamente. Pero ya estamos de cara, ya se puede ver al cabo de 2 años, cuando ya Punta Catalina esté ahí, se verán los resultados. Pero a más largo plazo veremos qué tan importante era preparar al país para lo que el país va a ser dentro de 2, 3 décadas. Que no se sería lo suficientemente justo si no se advierte que ha habido una actitud de compromiso con la transparencia, con la lucha contra la corrupción en el Estado y la corruptela. Desde el principio, desde el 2012, un compromiso del presidente de la República con esos procesos de adesentamiento de las instituciones del Estado. No se sería suficientemente justo si no se dice que, por ejemplo, desde el mismo 2012, aquí se lleva a cabo un proceso de construcción masiva de nuevas escuelas, de nuevas aulas, miles de aulas nuevas, y que hasta ahora no ha habido un solo señalamiento que ponga en duda la manera en que se ha adjudicado la construcción de todas esas miles de aulas. Son 28.000, casi 30.000 nuevas aulas las que se habrán construido aquí, probablemente ya en este año se termine la construcción de las nuevas aulas, en este 2017. Se termine ya la estructura o infraestructura necesaria, indispensable para que toda la escuela pública dominicana pase a ser escuela de jornada extendida, de 8 horas de clase. Todas esas miles de aulas, centenares de nuevos liceos y escuelas básicas, se han construido mediante el sistema de sorteo transparente, claro, de cara a la opinión pública, con la participación de instituciones como el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos, el CODIA, la participación de las filiales del CODIA en cada lugar, comunicadores, iglesias, ONG, han estado presentes en todos esos procesos ya de licitación, ya de concurso, ya sobre todo de sorteos, porque es mediante sorteos públicos en una tómbola que gira y alguien saca un número y el número que corresponda, ahí está, por ejemplo, lo que estoy hablando, el número que corresponda al ingeniero o ingeniera, a ese se le otorga la construcción de la escuela
o del liceo, o del politécnico, de lo que sea que se esté construyendo. Y así, centenares de ingenieros y de ingenieras han obtenido su primera obra. Ingenieros que tienen décadas ejerciendo la profesión y que nunca habían podido toparse con una construcción del Estado, porque todos sabemos que antes del 2012, antes de que llegara ahí el presidente de la República, el presidente Danilo Medina, los constructores o las compañías constructoras en el país, las que construían las obras del Estado, eran unas cuantas. Se contaban con los dedos de las manos y sobraban dedos. Se contaban con los dedos de las manos y sobraban dedos. Usted puede ir y lo va a ver. Que todos los centros de la UAS, por ejemplo, fueron construidos por la misma compañía. Participaron los mismos constructores privados, aunque estuvieron a cargo de la OISOE en su momento, desde luego. Pero usted verá que eran los mismos constructores siempre. Lo que ha ocurrido del 2012 en adelante es que cantidad impresionante de ingenieros y de ingenieras y arquitectos y arquitectas y constructores de toda naturaleza por primera vez se han topado con una obra del Estado en esos procesos de sorteos, de concursos, de licitación, lo que sea. Pero la modalidad más frecuente en la construcción de las escuelas es la de sorteos, porque la construyen los ingenieros y las ingenieras del lugar. Si la construcción es de Puerto Plata, pues participarán los ingenieros y los constructores de Puerto Plata. Como si es de Ocoa, como si es de Baní o de Santiago, de donde sean, son los de ahí los que participan. Y participan también en la construcción los trabajadores de ahí. No va ninguna compañía con gente de otro sitio a construir ahí. No, son gente de ahí los que construyen. De ahí que el impacto de estas obras en las economías locales, el impacto de esas obras en las economías locales haya sido también un impacto importante, haya sido un motivo de crecimiento de esas localidades y de las personas que participan en la construcción de estas escuelas. Por ejemplo, para solo mencionar el caso de las escuelas, el compromiso con la transparencia en el caso de la construcción de millares de nuevas aulas. Ayer nada más se han entregado 2 nuevos planteles escolares, 2 nuevos liceos, los 2 en Bonao, uno en una de las comunidades de Juan Adrián y el otro en el Copellito, el Copey, no recuerdo si es Copey o Copellito, pero en 2 comunidades distintas de Bonao entregó aulas nuevas el presidente de la República ayer y el Ministerio de Educación con el ministro Andrés Navarro. Entregaron aulas que beneficiarán a alrededor de 600 estudiantes que pasan, óigase bien, 600 estudiantes que pasan a la modalidad de tanda extendida, 8 horas de clase. Y desde luego habría que mencionar en ese compromiso con la transparencia las importaciones de bienes de la agricultura y de la pecuaria, los permisos de importación que antes otorgaba el ministerio, o que otorga el Ministerio de Agricultura y que ahora no son otorgados de dedo. Esos permisos, esas autorizaciones de importación de lo que se necesita importar en el país, porque ya sabemos que no somos autosuficientes
en algunos productos de la agricultura. No producimos suficientes habichuelas, por ejemplo, habichuelas negras, que no producimos suficiente y hay que importar para el consumo local. Y a veces algunos productos se han escaseado ya por la falta de agua, como ocurrió en la pasada sequía, que duró casi 3 años, o ya por los fenómenos naturales, los ciclones, etcétera, que dañan la agricultura y hay que importar. Hay que importar arroz, plátano, cualquier cosa de esa. Pero eso no se hace por la vía del dedo. Fulano ve, importa tú, toma la autorización, como se hizo rica a mucha gente. No. Desde que llegó ahí en el 2012 el presidente de la República pasó esa operación a la bolsa agroempresarial. Y desde luego el proceso lo ha estado dirigiendo, ese proceso de adjudicación, en concursos, en sorteos, en procesos transparentes en los que participan también diferentes instituciones de la sociedad. La Junta Agroempresarial Dominicana, la JAD o la JAD, como usted quiera, JAD, Junta Agroempresarial Dominicana, que es una institución privada además, no es una institución estatal, es bueno que lo recordemos. Esa es la que ha estado dirigiendo esos procesos de otorgamiento de las licencias o de los permisos de importación. Y se hace, desde luego, siguiendo un proceso parecido a los sorteos, para las escuelas, solo que en este caso lo que se hace es un proceso mediante el cual usted ofrece y dice, yo traigo tanto, yo traigo más cuanto, yo lo traigo en tanto, yo lo traigo en más cuanto, y el que ofrezca mejores condiciones al Estado, a ese se le otorga el permiso de importación. Si sumamos esos dos procesos con lo que ocurrió con Bahía de las Águilas, que ya mencionamos, y con lo que ha ocurrido ahora con el informe que acaba de rendir la comisión que estudió el asunto de la venta de terrenos en los 3 brazos, usted se va a dar cuenta de que hay un verdadero compromiso con la lucha por la transparencia, por la defensa de los bienes del Estado que son bienes del pueblo, un compromiso con la lucha contra la corrupción. Lo hay desde el 2012. Y ahí está algo que habría que mencionar obligatoriamente como parte de ese compromiso, la puesta en vigencia de la cuenta única del Tesoro, que ha permitido adecentar, que ha permitido transparentar el manejo de los presupuestos de las instituciones del Estado. Ha permitido esa cuenta única del Tesoro que desaparezcan más de 3.000 cuentas, que tenían diferentes las instituciones estatales. Vaya usted a ver con qué fines. De manera que esta decisión de esta comisión sobre los 3 brazos no es más que la coronación de un esfuerzo que comenzó en el 2012 y que deberá continuar por toda la vida en el Estado Dominicano. Más no nos vale. Mira, hay que destacar en el día de hoy, y a propósito de algunos comentarios e informaciones aparecidas en la prensa y en los medios del país en el día de ayer y en estos días, la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional al país, que se nos informa que permanecerá 2 semanas en la República Dominicana. En el día de ayer el presidente recibió, entiendo que en el Palacio Nacional, en su despacho, esta comisión del fondo, y lo mismo hizo el gobernador del Banco Central, el señor Héctor Valdés Alviso.
quien se reunió ayer con esta misión que nos visita desde el pasado martes para llevar a cabo la consulta del artículo 4 del Acuerdo Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, en la cual anualmente los técnicos de este organismo pasan revista al comportamiento reciente y a las perspectivas de la economía dominicana. Consultado en el contexto de este encuentro, el gobernador del Banco Central, pues volvió a informarle, ya no solo al país, sino a estos técnicos del fondo, que el desempeño, el crecimiento de la economía dominicana fue de un 6.6%, el mayor de América Latina, y esto por tercer año consecutivo. Y que la inflación fue de apenas 1.70%, que es, Ramón y dominicanos, la más baja posiblemente creo que en 30 y tantos años, en 33 años. Dos variables que, bueno, van en cierto modo unidas. Esto, además, se añade a la información de que el déficit de la cuenta corriente cerró en menos 1.5%, el menor de la última década, y que las reservas internacionales brutas alcanzaron máximos históricos de 6.047.4 millones de dólares, equivalentes a 3.9 meses de importaciones, excluyendo zonas francas y superando la proyección del programa monetario de 3.5 meses de importaciones. El gobernador resaltó por demás que la entrada total en divisas ascendió a 24.300 millones de dólares y que los ingresos por turismo crecieron, mejor dicho, en torno al 10%, totalizando 6.721.5 millones de dólares. El gobernador del banco, pues, le ha dicho a la misión y al mundo, al país, que desde el punto de vista macroeconómico, los fundamentos de la economía lucen hoy mejores que hace 2 meses. Y esto, en parte, tiene que ver con que en el último trimestre, la actividad minera de extracción de oro y de plata, pues creció un 26 punto algo. Que es el resultado, estos resultados, este último en particular, que tiene que ver con el contrato de la Barry, recuerden ustedes que es el resultado de la gestión y la decisión política del presidente de la República en el sentido de modificar el contrato con la Barrigol, que le ha garantizado al país, estratégicamente hablando, así fue concebido por el presidente, este contrato o la renegociación de ese contrato, para que esta actividad también se constituyera, más allá de lo que es el turismo como locomotora de la economía nacional, en un puntal importante del desarrollo y de la salud de la economía dominicana, porque se cuenta con ingresos que solo a partir de esa renegociación podían ser contemplados como ingresos para el Estado. Porque si el presidente no renegocia o no impone la renegociación del contrato con la Barry, no estaríamos hablando de que el impacto
en las reservas del país, en los ingresos brutos y netos del país, serían los que hoy hemos alcanzado. Que no se trata, por eso no se entiende a veces la actitud de economistas serios del país o altamente calificados, tecnócratas o políticos, lo que usted quiera, que pretendan suponer que hay una manipulación de los datos que ofrece el Banco Central al pueblo dominicano, pero que además tiene que brindárselos y ser corroborados o no por estas misiones del fondo que sabemos que nos visitan permanentemente. Y esto sin que se recurriera en ningún momento a un acuerdo de este tipo, ¿cómo se llamaba? Stand-by o de qué sé yo qué, que hubo mucha gente que quería eso hace 2 o 3 años, imponerlo, y el equipo económico del gobierno dijo que no era necesario. Y le dijo al fondo, no, esto nosotros lo vamos a manejar de la manera en que creemos que se debe manejar. Y así se hizo. Y por lo tanto, hoy se tienen estos resultados. Tienen la oportunidad estos amigos tecnócratas, políticos y demás, de aprovechar esta visita del Fondo Monetario para explicarle a ellos, a la misión del fondo, cómo fue que ellos calcularon lo que calcularon. O que la misión del fondo les explique. O que la misión del fondo le explique que no, que ellos están conformes con la metodología de cálculo utilizada por Hacienda, por el Banco Central, etcétera. Pero ahí tienen la oportunidad nuevamente, lo pueden hacer en cualquier momento, lo pudieron hacer sin esta misión, porque estarían develando a modo de informe al mundo, con toda transparencia del mundo, estarían develando la más grande de las estafas que gobierno alguno pudiera hacer para engañar al fondo, para engañar vender información falsa y engañar a todos los socios del Estado Dominicano con informaciones falsas. Esto a propósito, señores, de que aquí hay mucha gente que en medio de esta incertidumbre que se cierne sobre la economía, que no la dominicana, sobre la economía mundial, a propósito de la actitud de algún importante gobernante. ¿De cuál Donald Trump está hablando? ¿De cuál Donald Trump estamos hablando? Podría generarse, porque este señor está en guerra con la Unión Europea, está en guerra con 7 países musulmanes, está en guerra con China, está en guerra naturalmente con Rusia, está en guerra, con los únicos que no están en guerra es con Israel y con los ingleses. Pero en general, en medio de toda esta incertidumbre y de esta falta de confianza que están generando estas decisiones del presidente de los Estados Unidos, el que nosotros podamos exhibir los fundamentos de la economía dominicana con transparencia, pero además con la eficiencia con que se hace, cómo se ha manejado la economía en los últimos años en el país. Esta es la garantía de que cuando acontezca lo que el mundo parece estar esperando, en vez de que a nosotros esta coyuntura nos perjudique particularmente, podríamos estar entrando en una etapa de fortalecimiento del crecimiento y de la estabilidad económica nacional. Porque las cosas son así. Si hay guerra comercial con China, posiblemente nuestro régimen de zona franca salga beneficiado y los que están aquí instalados puedan exportar más hacia la economía norteamericana, que se supone está de cara ya o irá a unos términos comerciales con China y con la propia Unión Europea y Alemania en particular, que podrían generar, como he dicho, ciertos vendavales y ciertos malestares de la economía mundial, que algunos hablan de deflación en los Estados Unidos. De tal suerte que
saludamos en el país porque la presencia de la misión del fondo, tal cual lo ha hecho el presidente, las autoridades del Banco Central, y bueno, y exhortamos a nuestros queridos azarosos del patio a que aprovechen la presencia aquí de esta misión para aclararle al mundo las mentiras que el gobierno dominicano les presenta con fines estafadores, que pienso, ¿verdad? Sí, es verdad. Yo quiero aprovechar para recordar algo. El año pasado, a propósito de la presencia de la misión del Fondo Monetario Internacional aquí en la República Dominicana, el año pasado, sí, fue el año pasado, el gobierno dominicano, el gobierno del presidente Danilo Medina pagó al Fondo Monetario Internacional lo último que se le debía. Su deuda histórica. Su deuda histórica la pagó al Fondo Monetario Internacional. La República Dominicana no le debe un chele en este momento. Que el gobierno pagó alrededor de 40 millones de dólares que le debía al Fondo Monetario Internacional. Esa fue una de las operaciones importantes que llevó a cabo en manejo de deuda externa el presidente de la República el año pasado, junto con la otra igualmente histórica. Nunca se había hecho una renegociación de esa magnitud. Exacto, la renegociación. La de Petrocaribe. De la deuda de Petrocaribe con Venezuela, que también se pagó hasta el último centavo. Se pagó la deuda de Petrocaribe, y esto tienen que saberlo los que viven por ahí hablando plumas de burro, como dicen. Pobre burro. Sí, pobre burro. Hablando plumas de burro sobre el manejo de la deuda externa de la República Dominicana. Es bueno que se sepa. Mira, ahí está el titular. RD saldó deuda al FMI. Primera vez en años sin deberle al fondo. Ahí está la información. República Dominicana saldó su deuda con el FMI. Entonces, desde luego, el acuerdo a que se llegó con el Fondo Monetario Internacional es un acuerdo de monitoreo, es decir, de acompañamiento. Las autoridades del Fondo Monetario Internacional, como parte de ese acuerdo de monitoreo, de acompañamiento del gobierno dominicano, quedaba autorizado por el mismo gobierno dominicano a esos procesos, a esas visitas, mediante las cuales una comisión de esa institución, que es una institución de la Organización de las Naciones Unidas, dicho sea de paso, como lo es la CEPAL también, Comisión Económica para América Latina, cada cierto tiempo, una vez al año, 2 veces al año. El año pasado vinieron 2 veces esa comisión. Ya este año hace la primera visita, otra vez ¿para qué? Para revisar, junto con las autoridades dominicanas, cuál ha sido el comportamiento de la economía dominicana y cuál ha sido el papel también de las propias autoridades económicas y monetarias del país. O sea, quedamos en ese acuerdo con el fondo cuando se rompió el acuerdo aquel stand-by que teníamos. No recuerdo si era stand-by o de otro tipo, pero había un acuerdo de una deuda que quedamos con el Fondo Monetario Internacional y que se saldó el año pasado. Los últimos alrededor de 40 millones de dólares que se debían se pagaron el año pasado. Desde luego, como expresó el Fondo Monetario Internacional, ellos quedaban agradecidos, etcétera, etcétera, y en disposición de prestarle al gobierno dominicano lo que necesitara, cuando lo necesitara. Todavía el gobierno dominicano no ha hecho uso de ese recurso que tiene ahí, porque es un recurso. El Fondo Monetario Internacional es un recurso, es una institución de asistencia financiera a todos los gobiernos del mundo, todos los que pertenecen al fondo, que son casi todos los gobiernos del mundo. Entonces, es una puerta que tiene el gobierno dominicano abierta
para cuando quiera usarla. Todavía no la ha utilizado el gobierno y, bueno, ojalá que no tengamos que utilizarla, porque es verdad, si no hay necesidad, si el mercado de valores nos está dando las condiciones que nos está dando hasta ahora, que son condiciones inmejorables prácticamente, entonces el país puede acceder rápidamente a fondos, ya en negociaciones bilaterales con las empresas privadas y los negociantes privados de títulos que quieran negociar con el Estado Dominicano. Un Estado con el que cualquiera ahora quiere negociar. El Estado pone 1.000 millones en venta o 500 millones y hay oferta para 3.000 millones. Porque quiere la gente invertir aquí. ¿Y quién no quiere invertir en un país que tiene una estabilidad económica de hace años ya? Porque es una estabilidad que no es de ahora, hay que decirlo. Los 4 años del presidente Danilo Medina han sido años de una estabilidad modélica. Pero ya antes traíamos un manejo también, por lo menos confiable de la economía, ahora mucho más, porque el déficit del presupuesto es mucho menor. El presidente de la República se ha estado manejando con déficit del 2%, alrededor del 2%, cuando otros países sabemos que se manejan con déficit muchísimo más alto, muchísimo más alto. Ese es todo un tema, Pero quedamos en ese acuerdo con el fondo y el fondo viene cada cierto tiempo a revisar cuál es el comportamiento de la economía dominicana. Pero mira, Ramón, permíteme añadir esto en este momento. Sí, estabilidad económica, es cierto, pero cuando fuimos a la universidad lo primero que nos enseñaron fue que la economía no era economía y que la política no era política, sino que era economía política. Sí, así es. Y que nosotros tenemos esta estabilidad económica y esta coherencia en el manejo de las variables macroeconómicas a propósito de la estabilidad política, a propósito de la variable de la gobernabilidad democrática y a propósito de la manera transparente, responsable, consecuente en que el presidente Danilo Medina maneja el Estado Dominicano. El Estado Dominicano no está en manos de un grupo de improvisados políticos, ni de corruptos políticos, eso no es verdad. El Estado Dominicano está dirigido, y aquí voy a implorar a Papá Dios, gracias a Dios, por un gobernante de la talla de Danilo Medina y por un partido político fundado y creado para gobernar el país por el profesor Juan Bosch. Naturalmente aquí, como hay gente que se para frente a los resultados exhibidos y dice, no, eso no es verdad, eso es falso, naturalmente hay gente que se empeña todos los días por decirle al país que aquí nada sirve, que no sirve la economía, que es mentira todo lo que se dice, que todos, comenzando por el presidente y todo, hasta los circulistas son todos unos corruptos, y que lo importante es la gente que no fue a la marcha de protesta contra la impunidad y qué sé yo cuánto, porque de lo contrario no se entendería, ¿verdad?, el peso específico de aquello. Entonces hubo que buscar a la gente que no fue para decir, esos que no fueron pero que estaban de acuerdo son más importantes que los que sí fueron. En esencia, con esa idea de mellar la confianza del pueblo dominicano en sus gobernantes, que en este caso se trata de Danilo Medina y su Consejo de Gobierno y su funcionariado, que puede exhibir estos resultados económicos por la política y por la forma de hacer política que le caracteriza. Se trata de que
el tema, por ejemplo, de la pobreza, que se sigue batiendo también hasta en los editoriales de este país, gente muy preocupada por la pobreza a nivel de los medios de comunicación, que nunca han descendido a la pobreza, que nunca se han ensuciado con la pobreza, que nunca se han enfermado con la pobreza. Pero la pobreza esa que nos daña a todos, que yo cuánto. No, lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina, y por eso sí se puede decir que se ha descendido significativamente en la tasa de pobreza extrema y en la tasa de pobreza en general en la República Dominicana. ¿A propósito de qué? De políticas que no económicas, sino de políticas sociales solidarias que han permitido, porque hay que ser tan bárbaro como pretender negar el impacto que tiene la jornada escolar extendida, no en los resultados de la prueba PISA y cosas de esas, no. En el resultado de la garantía de que esos muchachos, cuando se mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje, por la didáctica, por la pedagogía, por la tecnología digital, por lo que usted quiera, esos muchachos pobres del país tengan las mismas oportunidades de entender qué es lo que le están enseñando en la escuela, a propósito del desayuno, de la merienda, del almuerzo, de dotarlos de los uniformes, de los zapatos, de los libros. Si eso no es reducir pobreza, yo quiero que estos señores que niegan los esfuerzos de la administración del presidente Danilo Medina, nos digan cómo es y dónde es que se ha reducido la pobreza según sus propios parámetros. Y solo vamos a hablar del impacto porque esto tiene que ver con esto, con la comida, con la alimentación de la gente, para que la gente tenga el pelo normal y no el pelo del muerto de hambre y los labios del muerto de hambre y las lombrices del muerto de hambre. No, para que me digan a mí si crear en 4 años 450, 470,000 empleos, que ya sabemos que la mayoría son para jóvenes, pobres, que no para los ricos o para los hijos de los ricos, sino para pobres, jóvenes y en particular, entre estas, a una cantidad tan importante de mujeres sumergidas en la pobreza porque no podían ni siquiera pagar a una niñera o a alguien que le criara a su criatura y ella salir al mercado laboral, como ya muchas lo habían hecho vía las zonas francas fundamentalmente. Todos estos empleos y todas estas estancias infantiles y toda esta política solidaria de garantizarle a la gente comida caliente, comida fría, comida, son las políticas, no la economía, son las políticas sociales que han determinado por igual una reducción considerable de la pobreza que nunca le hedió a aquellos que hoy quieren negar los esfuerzos que desde el gobierno se llevan a cabo para reducir la inequidad en la República Dominicana. Porque así como niegan las cifras estas de las cuentas nacionales, etcétera, también nos quieren decir a nosotros que no, que aquí nada está funcionando, que aquí no, el turismo no está creciendo, que no llegan más turistas todos los años, que la actividad económica del país está postrada, que no se exporta, en fin. Aquí hay una diferenciación entre aquellos, insisto en el tema, y creo que hasta hipolitista me voy a hacer. Aquí hay una posición en donde están un grupo de azarosos del patio y hay un gobierno que va de la mano con los distintos sectores, tratando de alcanzar metas que son colectivas, que son sociales, que son del conjunto de la sociedad dominicana. Y sin embargo, es a esos esfuerzos a los que le caen arriba, tratando de mancharlo absolutamente todo. Y debo aclarar que por igual creo
que esa actitud es tan corrupta como la peor de las corrupciones. Ah, pero claro que sí, porque se dirige no solamente a proponer tesis que usted puede decir que son corrompidas, sino a tratar de corromper Claro. la capacidad de razonamiento de los otros. Claro. Va dirigida a eso, a tratar de corromper la capacidad de razonamiento de los otros, con comparaciones tan estúpidas, tan vulgares, como las de Puerto Rico, Venezuela y República Dominicana. Tres cosas que no se pueden comparar por ningún lado se pueden comparar. Y estos tipos creen que ellos no están haciendo un acto de corrupción, pero sí están haciéndolo. Es un acto de corrupción de la capacidad de los otros para inteligir, para comprender, comprender la realidad en la que están. Y para terminar esto, porque nos están haciendo unas señas como si tuvieran un bate, así, yo no sé para qué, pero... Lalo no tiene nada que comentar. Verdad, y yo entiendo eso, pero hay que decir, Guillermo, que mucha de esta gente que pone en duda el que la economía dominicana haya crecido o haya estado creciendo por 3 años consecutivos, 3 años consecutivos, 2014, 2015 y 2016, como la economía que más crece en América Latina ha sido la economía dominicana. La gente que pone eso en duda, porque hay gente incrédula, hay gente cínica también, hay gente que solamente cree en, bueno, estará creciendo, pero yo no lo tengo aquí en mi bolsillo. Pues bien, esa gente cínica, esa gente incrédula, que no va al reino de los cielos, desde luego, porque el reino de los cielos no es de gente incrédula y cínica. Esa gente debe saber que el crecimiento de la economía dominicana, como el crecimiento de la economía de cualquier nación, de cualquier país, le llega a la gente a los bolsillos y le llega a la gente de 1000 maneras que no es a los bolsillos. Un dominicano, una dominicana que salga de aquí para el este va a ver el crecimiento del país reflejado. ¿En qué? En todas esas carreteras, toda esa red vial que se ha construido ahí en los últimos años. Es ahí donde hay que ir a verlo. Ayer nada más veía cómo se está ya terminando la carretera de Atomayor, San Pedro de Macorís, una vía estupenda la que se está construyendo, y los que anduvimos por ahí hace unos años sabemos cómo estaba aquello, cómo estaba aquello de intransitable. Pues ahí está terminándose una vía nuevecita, que ya se va a entregar próximamente. Pero también usted lo ve en la cantidad de escuelas que se ha construido, señores. Esto no es cualquier cosa, son decenas de miles de aulas nuevas que se han construido. Vamos camino a los más de 20.000 aulas nuevas. Pero usted también sabrá que el país ha crecido en la cantidad de gente pobre que ha sido ingresada, que ha sido integrada al Seguro Nacional de Salud. Ayer nada más se dio la información de que todos los familiares de los policías y de los miembros de los cuerpos castrenses van ¿a dónde? Al Seguro Nacional de Salud. De que el gobierno acaba de disponer 3.000 millones de pesos en el presupuesto para mejorar los salarios de los policías y de los militares en su momento, y para ingresar toda esta gente en un régimen de pensiones, un régimen de pensión que
les garantice de por vida el seguro familiar de salud y el seguro de riesgos laborales, la ARL y la SFS, y el SENASA, ahí lo tiene, el Seguro Nacional de Salud. O sea, eso es crecer, integrar a más de 1.200.000 y tantos mil de dominicanos en el Seguro Nacional de Salud. Óigame, eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Y eso se llama crecimiento del país. El país va saliendo paulatinamente, pero de manera sostenida, de ese estado de indefensión en que vivían las grandes mayorías de la República Dominicana. Usted sabe que el país ha estado creciendo cuando en los últimos 10 años más o menos, sí, una década, el país llega al 70% de su población asegurada, ya sea en el régimen contributivo, ya sea en el régimen subsidiado. Yo oí en este fin de semana a un médico privado, un especialista, que además que conoce muy bien de estos temas, y lo oí lanzar un grito casi de desesperación, diciendo: ojalá que cierren todas las ARS privadas y que solamente se quede el Seguro Nacional de Salud del Estado, decía, porque es un especialista que ve que el Seguro Nacional de Salud, es decir, el seguro del Estado, dice él, esa es la mejor ARS que tiene la República Dominicana ahora mismo, decía él, y él es un empresario privado. Él es un empresario privado. Si el mejor seguro que tiene el país, debían cerrarlo todos los otros, que lo que están haciendo es haciéndonos la vida imposible. Y ganando. Ganando dinero en cantidades, a raudales, digamos. Ganando dinero a raudales, decía él. Haciendo desglose de las indicaciones, pagándole a uno cuando a ellos lo quieren y negociando entonces con el dinero de uno. Y con el dinero de la gente. Por eso él decía, para que ustedes vean, es un empresario privado, además un profesional, un especialista de su área de la medicina. Decía él, ojalá y nos quedáramos solamente con el Seguro Nacional de Salud, que esa es la mejor ARS que tiene y que ha tenido la República Dominicana en toda su historia, y eso se llama crecimiento también. Es un impacto del crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos tiempos, y del impacto también del crecimiento de la inversión social, porque no es en los bolsillos de usted que tiene que sentir nada, eso es un asunto de usted que trabaja y etcétera, etcétera, pero es el país entero el que tiene que sentir el efecto del crecimiento económico, y lo siente así, de manera colectiva, y también de manera individual. Lo que pasa es que usted sabrá si lo acepta o no. Pero a la larga todos somos tocados de manera positiva por el clima de estabilidad, de inversión, de crecimiento, etcétera, que se ha instalado en el país y que ha multiplicado la acción del gobierno en los últimos 4 años. Porque además de todo eso hemos estado creciendo saludablemente, con déficit mínimo, histórico. Sí, porque Histórico. es que hay mucho cinismo, porque, por así decirlo, hasta hace muy poco tiempo, una demostración fácil era decir, bueno, es que el dominicano se está yendo en yola para Puerto Rico y saliendo para toda parte del mundo. Que nos digan cuál es la tasa de migración actual, que es un reflejo también de en qué medida el dominicano entiende que puede progresar aquí o irse de aquí. Claro.
Hay pequeñas cosas que ya no se ven, agua por adelante y agua por atrás. No, es más, ya lo que se ve es el retorno de mucha gente, no solo de Puerto Rico, sino de muchos dominicanos que entienden que ya la cobertura que salieron a buscar en materia de seguridad social y de posibilidad de desarrollo y de financiamiento para empresas propias, de emprendimiento, la pueden hacer aquí y venir ahora o y antes quizás huyendo de donde estaban. Porque recordemos que en Europa ha habido crisis. Recordemos que en Estados Unidos ha habido crisis de todo tipo. Y hoy el país no se ve más que como el principal receptor de inversiones extranjeras. Y díganos una cosa, ilustres perínclitos de la economía y del pensamiento económico novedoso. ¿Y cómo es que fluye el capital hacia una economía que no crece, que no tiene garantías de ningún género, ni institucionales, ni de gobernabilidad, sino que está sumergida en una crisis? ¿Por qué que las inversiones vienen para acá y no van para Venezuela? O para Puerto Rico. O para Puerto Rico. ¿Por qué es que en este país hasta la intermediación financiera ha crecido? 11%. Un 11%. Que se hagan comparaciones. ¿Y por qué es que incluso el Estado Dominicano puede asumir con determinación el de dedicar una parte importante de sus ingresos a la aplicación del 4% para la educación? ¿O es que acaso tampoco es una muestra del crecimiento el hecho de que el presidente asumiera como suya la meta de sacar del analfabetismo a centenares de miles de dominicanos? Se hablaba de un 12% de la población. Haga el cálculo y ya veremos. Y el esfuerzo que se ha hecho sobre la base de que se destinen recursos para eso. Eso es sacar a la gente de la pobreza. Porque no hay peor pobreza que la que genera la ignorancia, la que genera el analfabetismo, el no saber leer ni escribir, el no saber ni siquiera firmar, que era lo patético de esa situación. No, ¿a quién le importó aquí si había 1 millón de dominicanos sumergidos en irremediablemente en la pobreza? Porque no me digan que para salir de la pobreza no hay que alfabetizarse. Y dicho sea de paso, para salir de la pobreza, porque es que la charlatanería, el charlatán hay que denunciarlo. La charlatanería no tiene madre ni padre, Ramón, para que se sepa. Es huérfana. Es huérfana. Ustedes saben perfectamente que lo que diferencia a un pobre de un rico es que uno tiene 12, 16 años de educación ininterrumpida, aparte de contar de entrada con que son ricos, son hijos de ricos, con todo resuelto. Si no coge 16 años, 12 de la básica y de la intermedia y qué sé yo qué, y después se va a una universidad y después va a una maestría o un doctorado, será un hijo de mami papi, pero un empresario propio y alguien que construya su propia riqueza tendrá que heredarla, pero no construirla él a partir ya de lo que son los requisitos para competir por empleo, para competir por el conocimiento, que también es una competencia, porque cuesta dinero acceder a eso y tampoco todo el mundo tiene los méritos aunque tenga el dinero, porque se necesita también crear las herramientas de la meritocracia, y eso se hace. Y nunca como hoy, los pobres que quieren estudiar han tenido tantas oportunidades para hacerlo, y eso es lucha contra la pobreza. Cuando se habla de que cada estudiante va a tener, porque ya lo ha anunciado la presidencia, a propósito del programa República Digital, tendrá acceso a una computadora propia
y cada maestro. Usted está creando la plataforma tecnológica necesaria para que esos hijos de Machepa, no los tutumpotes ni los cuellos largos, aquello a lo que se refería el profesor Juan Bosch, no, para que esos hijos de Machepa puedan salir de la pobreza. Porque ninguno puede exhibir o decir que lo que se ha hecho con la barquita, o con Boca de Cachón, o con el Rito, o con todos los programas de saneamiento de cañadas y de barrios enteros que están, eso no es lucha contra la pobreza. No, usted puede pararse, Fidel Santana y Guillermo Moreno y todos ustedes, se pueden parar donde ustedes quieran, no deberían nunca hacerlo en el altar de la patria, que me parece una vagabundería, usar el altar de la patria para eso. Ustedes pueden parar donde quieran, pero ustedes no van a poder negar las acciones de un gobierno solidario, porque tiene política solidaria, porque ha decidido repartir el erario público, los fondos públicos, la riqueza y el crecimiento, repartirlo de manera más democrática y por lo tanto de manera más seria, no parándose en cualquier esquina a acusar a todo el que pasa de corrupto, no, con programas y acciones en los que además el gobierno ha convocado a todas las instancias sociales, a todos los grupos sociales, para que participen de esa lucha que tiene que ser colectiva, porque los pobres nos molestan a todos, la pobreza debería molestarnos a todos. Ah, no, aquí hubo gente que esperó que el 50% de los dominicanos fueran pobres de solemnidad, para que les molestara la pobreza. Después que lo crearon y lo depositaron en toda esa porquería de barrio, que además es lo que se lo querían robar ahora.